madre y mi padre siempre han sido una parte bien esencial para mí. Siempre me han apoyado en todo. Los días frustrantes, siempre ellos, con una llamada a ellos, me han hecho mejor persona, mejor ser humano. Me han ayudado siempre a salir adelante, y también todos los sacrificios que ellos hacen por mí son cosas que uno aprecia mucho. Yo los amo. Pedro es una persona que desde el principio ha sido una persona bien responsable, bien puntual, una persona que puede ayudar a cualquier persona a lograr lo que quiere. Una persona que en lo académico y en el béisbol te puede ayudar. Pedro es una persona que si tú quieres lograr ir para colegio, jugar pelota, esa es la persona indicada. La persona indicada que te puede ayudar a hacer eso. La persona que detrás de todo siempre va a estar ahí para ti. En lo bueno y en lo malo. En los días malos y los días buenos. Siempre va a estar ahí. Pero más en los días malos. Porque a veces los días frustrantes que yo he tenido, él siempre me ha levantado, me ha ayudado a crecer como persona, a soltarme, porque yo era tímido. Yo recomiendo esta academia y a Pedro, porque son una persona, lo que es Silvia, Pedro y Harvey, te pueden ayudar a mejorar como ser humano. Bueno, para los muchachos nuevos y los que se quedan, les recomiendo que trabajen duro siempre, respeten a Pedro, hagan las cosas bien, trabajen duro por sus sueños, nunca se quiten, y tras una situación frustrante, perseveren y sigan trabajando fuerte. Todo empezó cuando fui al tryout en la academia. Me invitaron a ir a ese tryout y ahí fue que me enseñaron todo lo de las clases, cómo fue el entrenamiento, el gimnasio, y después de todo eso me dijeron que sí quería ir, y pues, me tomé un tiempo para decidirlo, pero de verdad fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Mi experiencia en la academia ha sido brutal, no tengo otras palabras. He creado una familia totalmente, no es igual que en otras escuelas. En esta escuela yo conozco a todo el mundo, en la otra escuela no conoce a casi nadie. Y de verdad el cariño, el esfuerzo, la dedicación que toma parte en la academia es totalmente diferente y es una experiencia brutal. Pero desde el día 1 ha estado ahí para mí. Él siempre me dijo paso a paso qué había que hacer y ¿verdad? Cómo se tenía que hacer. De verdad, él ha sido un padre para mí, ya que lo veo a veces más que mis propios padres, pero de verdad que súper agradecido con todo lo que ha hecho, por su esfuerzo, su dedicación, su amor, su cariño al juego, hacia nosotros, hacia mí, ¿sabes? Y de verdad que quisiera darle las gracias a él. A mis padres les quiero dar las gracias por estar ahí conmigo desde el principio. La decisión fue una decisión drástica, pero de verdad que ha dado sus frutos. Las experiencias que tuve en la academia, ¿sabes? Son para siempre, y es gracias a ustedes por estar ahí, los sacrificios, y a mis abuelos también, muchas gracias por todo su apoyo, y a cada uno que ha puesto su grano a mi vida y ha aportado para mi futuro. De verdad que les doy las gracias y los amo y los quiero demasiado. A los nuevos y a los que se quedan, les quiero aconsejar que trabajen duro. El tiempo se va rápido. Yo pensaba que la iba a durar más estos 2 años, pero se fueron volando. Aprovechen el tiempo lo más que puedan. Sigan los consejos de Pedro y Harvey y Silvia, que son los que quieren lo mejor para ti y que tú triunfes. De verdad, también le quiero dar las gracias a ellos nuevamente, y háganle caso y breguen y para adelante.
mi experiencia en la academia, pero eso es interesante porque yo digo que muy pocas personas pasan, ¿verdad? Ya que tuve que hacer dos grandes cambios, de aprender un nuevo idioma, de dejar de estudiar para después practicar lunes y miércoles a estudiar y practicar diario. Mi primer año, yo siempre digo que fue un año de aprendizaje, ya que no tenía mucha idea, ya que cambié bastantes veces de posición, porque jugué tercera, outfield, piché, llegó un momento donde caché también. Entonces mi segundo año y último lo usé como que para aplicar y se vio en el primer viaje donde hicimos los tryouts, que digo que me fue demasiado de maravilla para como yo estaba pensando. Y en los juegos también, arreglando mis turnos donde antes hacía swingueos malos, swingueaba todo lo que venía, no tenía un buen conocimiento de mi zona de strike. Y este año mi zona se arregló, conozco mejor los picheos, tengo mejor selección. Y gracias a eso y al staff, ¿verdad? Soy el pelotero y joven que soy hoy en día. Los padres son ese pilar que sustenta a cada individuo en todos los procesos, ya que ellos son tus guías, tu ejemplo a seguir. De día a día siempre están contigo, te acompañan. Y en verdad le agradezco a mi madre por siempre estar a mi lado, nunca dejarme solo atrás, a pesar de que a veces hemos tenido nuestras diferencias, siempre está ahí conmigo, nunca tiene un no para mí, y en verdad eso se le agradece mucho. Yo diría que él es el típico dirigente que cualquier jugador desearía tener, ya que él saca ese talento que tienes oculto, mientras otros van a tratar de pisotearte, él dice tú puedes, mientras otros dicen tú no. Y pues me le quiero dar las gracias por convertirme en jugador y estudiante que soy hoy en día, ya que él me ha apoyado en cada proceso que yo he tenido, desde decadencia, momentos donde yo necesitaba desahogarme, él siempre estaba ahí dispuesto a ayudarme en todo lo que sea posible, y me da las gracias por eso. Mi consejo que le daría a los que se quedan y a los que siguen detrás de ellos, y es que nunca se quiten, nunca dejen que alguien haga por ustedes son los que se conocen, ustedes saben los medios que ustedes quieren lograr, ustedes saben su objetivo, siempre perseveren en lo que sea en el camino, si hay un obstáculo, bríncalo, rómpelo, siempre mira hacia adelante, nunca atrás ni por el lado. Y estoy muy agradecido con el staff de Next Level, han sido mi familia, no tengo por qué quejarme, me han acompañado en cada momento y de verdad que gracias. Pues mi experiencia en la academia ha sido única, especial en verdad, porque yo nunca pensé tener una oportunidad tan grande de ir a college, y también nunca pensé viajar con la escuela y jugar allá afuera, y jamás pensé que todo era fácil, pero no, porque siempre hay que luchar por todo, y eso es lo que me enseñó la academia, luchar y nunca parar, en verdad, porque si te paras y dices que este es tu punto, no vas a progresar. Eso es lo que me enseñó la academia, y en verdad que gracias a eso yo soy una mejor persona, un mejor pelotero, y siempre voy a luchar por todo lo que uno quiere, en verdad. Siempre lucha y siempre agradecido. Y a Pedro, deja mucho por decir, porque siempre he estado ahí para apoyarte, he sido como un padre para nosotros, y decirlo así. En verdad que él te apoya, te da consejos, no te dice que si lo que necesitas puedes contar con él. Él siempre te ayuda, él está para ti. Igual que Harvey también ha sido como un hermano para nosotros, porque él siempre nos apoya, más que nos apoya nos dice que siempre estemos humildes, siempre estén en el camino de la iglesia, y que siempre pongamos a Dios por primero del béisbol y de los estudios. Y siempre nos ponen, lo primero que nos ponen son los estudios. Y a Silvia también, que es como una mamá para todos nosotros, siempre está con nosotros ahí, también nos dan apoyo, nos dan consejos, y siempre nos ven desfocados, pero siempre nos ayudan a seguir los estudios para adelante, porque eso es lo más primordial, los estudios, y después viene el béisbol. Pues a mis padres quiero dar gracias, porque ellos nunca me abandonaron y siempre estuvieron conmigo en los momentos malos, en los momentos buenos, y siempre me apoyaron cada vez que me caía, me levantaba, siempre me iban al parque y siempre me decían lucha, y en verdad que eso era muy importante para mí, y en verdad que
Los quiero y los amo, pero siempre me enseñaron a luchar y ser agradecido por todo. Bueno, después de 5 años en la academia, por fin llegó el momento. Ya soy senior y se culminan los años que tenía para terminar mi 4º año. Y pues desde el momento que me enteré de la academia, Pedro León siempre estuvo ahí apoyándonos y ayudándonos en todo lo que pudiera. Y desde el tryout siempre se sentía que era una familia. Desde el día que me invitaron a visitar la academia, era una familia, no era una escuela. Siempre estuve en la academia y yo creo que nunca la sentí como una escuela. Uno iba a la escuela normal y se sentía como una obligación, como estudiar era mi trabajo, pero en la academia se sintió diferente. Estaba en familia, era cómodo, se trabajaba duro y estaba haciendo lo que me gusta y todo lo hacía para mi beneficio. Y de ese beneficio pues yo ayudaba a los demás y pues nos enseñó a que todos teníamos que estar ahí para uno y el otro. Y experiencias como el viaje eso, nada se va a poder comparar a eso, que usted 28, 38 días, que fue el más largo que estuvimos, 30 chamacos quedándose en diferentes casas, sin nuestros papás, una experiencia única y aprendiendo sobre lo que queremos para nuestro próximo paso en nuestras vidas, sea colegio, sea filmar, sea lo que tú quieras hacer en la vida, pero ese viaje te prepara para lo que tú quieras hacer y ahí te defines más como quién tú quieres ser y cómo tú eres. Y si no llega a ser por una experiencia como esa, no creo que pudiera ser la persona que soy hoy. Pues, eso trae madurez y pues, sabes tomar decisiones mejor. Bueno, mami, en verdad te quiero dar las gracias por todo. Has estado ahí desde el principio apoyándome hasta en los momentos que no quise y siempre me ejerciste a que fuera mejor persona y que diera lo mejor de mí, aunque a veces no quisiera. Y siempre, pues, eres madre, eres mi madre y eso pues te sale natural y se te agradece todo lo que haces por mí, por todo el trabajo que haces por mí y por todo el sacrificio que tienes que hacer para complacernos a nosotros, a mí y a mi hermana. Y pues, papi siempre, aunque no nos demostremos mucho, se sabe que nos queremos mucho y yo sé que tú me das muchos consejos y los cojo a corazón, aunque a veces tú pienses que no. Y pues, verdad, agradecido siempre de lo que siempre me dice, que pues, es mejor estudiar, que tengo que hacer caso y pues escuchar siempre lo que me digan, aunque no lo vaya a aplicar, pero siempre escuchar, que de las otras personas siempre se aprende, pero está de ti ejercerlo. Pues en verdad súper agradecido con los dos y gracias por el sacrificio que hacen conmigo y por todas las cosas que trabajan para nosotros y gracias en verdad. Pedro León, el Kid, como le decimos nosotros de cariño. Bueno, ¿qué no se puede decir de Pedro León? Él, pues, él es un padre para nosotros, más que un padre. El padre va a estar ahí en las buenas y en las malas y pues él no te va a decir las cosas igual de crudas, pero Pedro León sí, y eso es lo bueno de él, que cuando es crudo de verdad y esas son las cosas que te ayudan a ser mejor ser humano. Y tener una persona como él en tu vida, bueno, yo no me imagino yo haber podido convertirme en lo que soy hoy sin él. Y en verdad, yo creo que no hay palabras para definir a ese ser humano. Es una persona que a veces no te va a gustar lo que te dice, pero te lo dice por alguna razón.
Bueno, a todo estudiante que viene ahora en LA o el que ya estuvo, que ya lleva un par de añitos, el mejor consejo que yo les puedo dar es escuchen y hagan caso. Si ustedes hacen eso, pueden lograr lo que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque vas a estar con personas que quieren lo mejor para ti, aunque pues a veces tú no los quieras escuchar o a veces tengas actitudes, ellos van a querer lo mejor para ti. No importa de qué manera tú quieras seguir en la vida, ellos van a buscar la manera de ayudarte. So, el mejor consejo que yo te puedo dar es que hagas caso y que escuchen. Y pues, todos los chamacos nuevos, pues, a respetarse y a portarse bien, porque así se hace el trabajo más fácil y a trabajar duro. Pues todo comenzó en este parque. Una vez yo estaba jugando en el equipo de Juan de Dios, en Castellana me acuerdo, y se acerca un señor a preguntarme dónde están tus padres, que quiero hablar con ellos. Y yo pues, yo no soy de así de hablar con muchas personas que no conozco y pues pensé alejarme, pero Juan de Dios vino y me dijo, acércate, que él no es nadie, él no te va a hacer nada ni nada. Pues entonces me acerqué y lo llevé ante nuestros padres y hablaron para ir un día a la academia para ver cómo era y todo eso. Entonces, pues un día fui para la academia, pues me enseñaron cómo era el estudio, todo eso, la forma, las reglas del parque, todo. Después de eso, pues me gustó, hablé con mis padres, tomé la decisión de entrar a la academia y todo fue como un sueño, ¿cómo te digo? Si yo no me lo esperaba, los muchachos se quedaron como que en shock, todo el mundo me preguntaba quién era él y yo le decía, yo no sabía porque no lo conocía, pero yo sabía que había algo bueno por venir. Y en el sol de hoy, gracias a ellos soy la persona que soy, gracias a Pedro, a Silvia, por todas las veces que me aconsejaron, todo. Y gracias a ellos soy el estudiante, ser humano y pelotero que soy ahora, porque sin ellos no fuera nadie. Pedro León, la persona en que empleadamente puedes confiar. Gracias a él soy la persona que soy, el deportista que soy hoy en día. Gracias por su sacrificio me desempeño mejor en el parque. Los viajes, muchas experiencias buenas con él, malas, pero todo es por algo. De verdad, gracias. Gracias a mis padres he tenido todo lo que tengo ahora mismo. Sin ellos no fuera nadie. Ese es mi motor para mi vida, mi carrera. Todos los sacrificios que han hecho para yo estar aquí, para estar en una academia como la que estoy ahora mismo. Sin ellos no fuera nadie. De verdad, los amo mucho y gracias por todo. Las experiencias de la academia estos 3 años han sido buenas, con todo lo que nos pasó desde que entré a la academia, el huracán, hubo que entrenar más, los terremotos, ahora la pandemia, pero Pedro nos ha ayudado siempre, una gran experiencia, trabajar duro siempre, los viajes son una buena experiencia, ir de Florida a Alabama en guagua es pica, pero es bueno. Gracias a mis padres por los sacrificios de tenerme en la academia desde el 2017, gracias por apoyarme en todo, en las cosas que hice mal y las cosas que hice bien, gracias por los sacrificios que hicieron y gracias por todo, porque yo nunca pensé estar en una academia así, ir a los viajes, que es un trabajo para ellos también. Gracias por ayudarme en todo en esos 3 años. Pedro es una persona fuerte, pero siempre traten de seguir sus consejos, porque ya él pasó por todo lo que nosotros vamos a pasar ahora y él sabe lo que estamos haciendo y lo que estamos haciendo bien. Si él te dice algo es porque ve algo en ti, confía en él, estudia, hazle caso y déjate llevar por Pedro. En la que hemos aprendido muchas cosas dentro y fuera del parque de béisbol. He aprendido cómo manejar mi tiempo en el salón de estudio y cómo manejarme adentro del parque de béisbol. He aprendido muchas cosas de los jugadores de sprint training que vimos allá en los viajes, a los jugadores de Grandes Ligas, los de Liga Menor,
gracias a todo eso soy la persona que soy yo. A mis padres quiero darles las gracias por todos los sacrificios que han hecho por mí, todas las conversaciones que hemos tenido, que me han ayudado un montón. Gracias a ustedes soy la persona quien soy y voy en buen camino en mi futuro. Los amo mucho. Le doy gracias a Pedro por darme la oportunidad de entrar a la academia. Me ha ayudado mucho a ser como la persona que soy hoy. Gracias a eso he podido ver muchas cosas, mejorar como persona, dentro y fuera del parque, y eso lo aprecio mucho. Gracias. A mis compañeros que se quedan y a los que vienen nuevos, les aconsejo que nunca se rindan, siempre den el máximo, respeten a los coaches, respeten a sus padres y todas las cosas le van a salir bien. Bueno, pues le quiero dar gracias a mis padres por el sacrificio que han hecho, por siempre apoyarme en cada decisión que yo tomo. De verdad, son una pieza clave de mi vida, los amo. Bueno, mi experiencia ha sido gracias a mi hermano. Gracias a mi hermano tuve el conocimiento de la academia, pude conocer a Pedro. Estar en la academia es algo increíble. Los viajes, estar con gente que apenas conoce y dormir, comer, estar 24 horas con ellos por 21 días o por cuantos días sean los viajes. De verdad que wow, algo increíble. Pedro, gracias por la oportunidad, gracias por todo, por permitirme estar en la academia, gracias por ser parte de esta etapa, muchas gracias. En un consejo a los muchachos, trabajen duro, siempre den el 100, en el gym, en el parque, no me quejen, y a los seniors el tiempo se va volando, trabajen fuerte siempre. Mi experiencia en la academia fueron los viajes, cómo adaptarse, estar sin su familia. Por lo menos yo entré en noveno, pues bastante pequeño, 13 años. Y pues para mí el primer viaje no fue fácil. Nunca me había despegado de mi familia. Y pues gracias a la academia pues aprendí a cómo lidiar solo, administrarme. El cambio de clima en los viajes. La espera por el tiempo de juego, que no todo el mundo entiende eso y es paciente para su turno. También los sacrificios que mis padres hacían para poder pagar la academia y que a mí no me faltara nada para yo poder cumplir mi sueño. Para mí lo primero era obtener una beca y gracias a Dios se me dio para un lugar que yo quiero ir, o sea, que me gusta. También quiero decirle a los muchachos que se esfuercen todos los días y que jamás se quiten y sigan por su sueño, que no importa lo que pase, sigan luchando. Tuve un año difícil, sin jugar, lesiones, mi año senior, y pues pensé que no iba a ir a ningún lado a estudiar y pues quiero decirle que eso no es impedimento para uno cumplir su sueño. Pedro, una de las personas que más tengo que agradecerle, pues primeramente por darme la oportunidad de estar en la academia y de creer en mí. Nunca tiene un no para mí ni para ninguno de los muchachos. Hasta en verano me practica los 2 meses, no coge descanso, hace todo por nosotros. Y también para que, aparte, no todo es béisbol para él, también aparte nos lleva a la NASA, sitios para que también nos podamos divertir los muchachos, y también para que nosotros, los estudiantes atletas de la academia, veamos que no todo es béisbol en la vida. Para eso él nos da los tours. También él cree mucho en que no solo talento, sino es la habilidad, porque el talento todo el mundo tiene un talento de una manera u otra, pero habilidad no lo tiene todo el mundo y mucha gente no sabe desarrollar pelotero como él lo sabe hacer, y le tengo que agradecer por todo lo que hizo por mí y por el buen jugador que me he convertido gracias a él y a su staff. Mis padres, las personas que han creído en mí desde el primer día,
las que nunca me han dejado solo y pues las que siempre están para mí día tras día, no importando la situación o mi comportamiento. Son las personas más luchonas que yo conozco. Y creo que ninguno trabaja como ellos para tenerme a mí al día siempre, que no me falte nada. Y los gustos míos no son muy baratos que digamos. Y ellos hacen todo por complacerme. No es que seamos, ¿verdad?, la familia más adinerada, pero ellos siempre hacen todo para que a mí no me falte nada y tenga lo que a mí me gusta. Les tengo que agradecer porque sin ellos no hubiese podido ser la persona que soy hoy en día y cumplir el sueño mío, mi sueño como el de ellos, que ha sido obtener la beca y pues quiero que se sientan muy orgullosos de mí hoy y siempre y los amo mucho. Mi experiencia aquí en la academia, desde que llegué aquí conocí a Pedro. Mi experiencia aquí, lo primordial son los estudios, porque aquí no estamos pendientes en firmar profesional. Aquí lo que buscamos es que tú tengas un lado a donde estudiar y del deporte sacar, pues, pagues tu estudio y te eduques primero. Antes de, si firmas, pues es un extra. Pero aquí te preparamos para uno tenga su carrera ya asegurada, que uno eche para adelante. Y mi experiencia aquí, para los que se quedan, que han estado conmigo y los nuevos que vienen, que metan mano y que aquí con mucha disciplina y si se lo proponen van a hacer todo, porque aquí te preparamos para ser una buena persona en el terreno y fuera del terreno también, porque si no, pues uno no va a echar para adelante. Quiero darle las gracias ahora a Pedro León por, pues, estos 5 años que soportándome y confiando en mí desde el principio, que yo podía hacer las cosas, aunque no creía. Aquí, pues, donde yo he aprendido más a jugar béisbol, los estudios, si uno mete mano, él te va a ayudar siempre y a veces uno no nos gusta las cosas que él nos dice, pero él sabe que es por el bien de uno y pues aunque uno no lo vea así en ese momento, al final te va a dar cuenta que él tiene la razón, que él solo quiere lo mejor para ti. Y ahora que me voy para colegio y eso, pues yo sé que él no me va a dejar solo, yo le llamo y él va a estar ahí cuando me vaya mal, porque yo sé que hay días malos allá y allá la competencia no es fácil. Siempre él va a estar ahí para seguir aconsejándome. Y a veces para los que se quedan y todo, háganle caso a Pedro, aunque no nos guste, porque pues yo que soy capitán aquí, que tengo que, pues las cosas que pasan él rápido vienen para donde mí. No es fácil, pero se puede. Y también quiero dar las gracias a Pedro, a Silvia, a Harvey y a Pacho, a todos, por estar ahí siempre y seguir aconsejándome. Quiero darle las gracias a mis padres por los sacrificios y por todos los consejos, por siempre confiar en mí, para siempre decirme que yo puedo. Al principio no quería, pero pues, gracias a mi mamá por siempre aconsejarme y estando aquí y allá afuera, y a mi papá por decirme todo, los amo mucho.